Hola, mira, voy a hacer el repaso ahora acerca de disoluciones químicas. Les voy a explicar los conceptos y las palabras claves relacionados con este contenido. Lo primero que debemos saber es reconocer si estamos en presencia de un elemento, compuesto o una mezcla. El elemento se reconoce fácilmente porque es cualquiera de las sustancias que aparece en la tabla periódica. Se denota con una letra mayúscula y una letra minúscula y se encuentran en estado puro. Los compuestos están formados por uno o más elementos puros en una misma estructura molecular. Por otro lado, el elemento puede estar diatómico, pero siempre ser la misma especie. Ahora, con ese dato vamos a determinar si estos ejemplos que están aquí son elementos o compuestos o mezcla. Por ejemplo, aquí tenemos el aire. El aire está conformado principalmente por oxígeno y por nitrógeno. Son dos gases distintos, por lo tanto, vendría a ser una mezcla. En el caso del ácido sulfúrico, si uno busca la nomenclatura, es H2SO4, está formado por hidrógeno, por azufre y por oxígeno en una misma estructura molecular. Entonces se trata de un compuesto porque está formado de dos o más elementos distintos. El oxígeno lo encontramos en la atmósfera o envasado, como en este caso, como diatómico. Quiere decir que dos átomos de oxígeno conforman una molécula. Sin embargo, es solamente oxígeno, por lo tanto es elemento. Por acá tenemos el bicarbonato de sodio, que también es un compuesto, porque el bicarbonato significa que tiene dos sodios y tiene unido al ion carbonato, el CO3. Entonces aquí tenemos otra vez otro compuesto. Aluminio. El aluminio se encuentra en un estado metálico y además de eso es un elemento puro, tal cual como está en la tabla periódica. Y acá abajo el petróleo. Bueno, el petróleo sabemos que es una abundante mezcla de muchas cosas juntas. Por ejemplo, aceites, grasas, cera, gasolina, queroseno, parafina. Todas esas sustancias están mezcladas en esa grasa negra, por decirlo así, en ese líquido negro. Entonces es una mezcla. Pregunta, ¿el agua que tiene este símbolo, H2O, es un elemento, es un compuesto o es una mezcla? ¿Ya? Bien, si usted analiza, tiene el elemento hidrógeno, que tiene dos átomos aquí, y además tiene el oxígeno. Por lo tanto, tenemos dos especies de átomos distintos en una misma molécula. ¿De qué estamos hablando entonces? De un compuesto, muy bien. Aquí tenemos el resumen. La materia se va a clasificar según su composición química, que es lo que estábamos viendo a nivel de átomos, o sus propiedades físicas, ¿ya? Si estamos hablando de las propiedades físicas, se van a dividir en sólido, líquido y gaseoso. Pero si es composición química, las vamos a separar en sustancias puras o mezclas. Y las puras son los elementos o bien los compuestos. Elemento cuando tenemos un solo tipo de átomo, como en el caso del aluminio, que eran unas latas de metal, solamente aluminio. Y compuesto cuando se combinan dos o más elementos, como en el ejemplo final del agua, que teníamos hidrógeno y que teníamos oxígeno. Por otro lado tenemos las mezclas, que se combinan dos o más sustancias o compuestos. Y por otro lado, estas mezclas pueden ser homogéneas, que no se ve a simple vista las sustancias que están combinadas, o heterogéneas, que sí se pueden ver a simple vista. Tenemos también, por ejemplo, diferentes... A ver aquí, volvamos. Por ejemplo, tenemos ¿qué podría tener en común una limonada y el mar? ¿Será su color, su movimiento? ¿De qué está hecho? Bueno, lo que tienen en común la limonada y el mar es que cada una son mezclas.
porque aquí, por ejemplo, combinamos agua, azúcar, saborizante, jugo de limón, pero acá están distintas sales, agua y otras sustancias que pueden estar disueltas también. Por lo tanto, son mezclas. Bueno, nos vamos a detener en clasificar las mezclas en dos tipos: las homogéneas, como mencionaba recién, y las heterogéneas. Homogéneas porque están compuestas en toda su parte, en todo su ser, con la misma concentración. Si uno las mira, significa que aquí está lo mismo que hay aquí más abajo. Hay una sola fase. Mientras que las heterogéneas se dividen en dos fases que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, aquí yo tengo agua y acá arriba puede ser aceite. O bien podría tener arena y agua. Y voy a estar teniendo separadas dos fases. Hay otro tipo de mezclas que son heterogéneas también, que son las suspensiones, las emulsiones y coloides. Nosotros no las vimos, pero se las explico rápidamente. Se trata de que hay dos tipos de fase, una dispersa y una dispersante. La dispersa es la que va a estar distribuida en un medio y la dispersante es la que la va a contener, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo agua, arena y piedra, aquí tenemos tres fases diferentes, ¿ya? Y es posible que la arena entre medio se mantenga entre estas dos otras fases. O por ejemplo el plasma, que está dividido, por ejemplo, la sangre, que tiene la parte roja, que son los hematíes, la parte amarilla y el plasma. O la mayonesa, por ejemplo, que es una emulsión. O la crema. Aquí se trata de que se combinan dos tipos de fases diferentes. Por ejemplo, se refiere a una fase orgánica con una inorgánica. ¿Han hecho ustedes alguna vez mayonesa? ¿Se ha fijado que, por ejemplo, usted parte la yema y revienta la yema y después le empieza a poner el aceite y se empieza a incorporar la yema con el aceite? Que a veces se corta porque no se puede emulsionar. Entonces, para eso hay varios trucos. Algunas personas le ponen una gota de agua y empiezan a batir de nuevo, o bien le ponen sal y después de nuevo siguen batiendo. Y distintos otros secretos. Coloide. Bueno, el coloide se refiere a sustancias que están en suspensión y que se puede pasar a través de ellas la luz, ¿ya? Mire, voy a mostrarles más ejemplos, pero esto no es necesario. Esto es como para que ustedes comprendan porque hay distintos tipos de disoluciones, ¿ya? Y en estos casos, en los tres, se trata de mezclas heterogéneas, que si bien es cierto no se pueden ver las distintas fases, como en este caso, usted ya lo sabe. Este tipo también es heterogéneo. Una disolución química. Ya, aquí esto hay que poner harta atención porque de aquí vamos a sacar muchas conclusiones. Una disolución química o solución química es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogénea, uniforme y estable, entre los cuales no hay reacción química, ¿ya? Eso significa que yo las voy a poder separar en algún minuto y con alguna estrategia o con alguna técnica, ¿ya? Por una parte va a estar el disolvente y por otro lado va a estar el soluto, que son los dos componentes a modo general que conforman las disoluciones. Estos dos en conjunto se transforman en una disolución. El disolvente o solvente es aquel que está siempre en mayor proporción, en mayor cantidad. Y como solvente universal vamos a estar usando el agua, ¿ya? Y este le va a dar el aspecto físico a la disolución. O sea, si yo pongo, por ejemplo, un sobre de jugo, mi soluto es sólido, el polvo molido del jugo. Pero el líquido, vamos a volver, pero el líquido es el agua, está en mayor cantidad y además de eso le va a dar el aspecto a la disolución. Quiere decir que nuestra disolución va a tener aspecto líquido. Bien, componentes de la disolución. El soluto. El soluto va a ser aquel que está en menor proporción, también se conoce como la fase dispersa, y se va a disolver en el disolvente. Va a tender a no verse con el mismo aspecto que al principio. Cuando usted pone una cucharada de sal en agua,
al principio son cristalitos, pero cuando usted lo empieza a revolver, esos cristalitos desaparecen y forman parte también de la disolución. Se transforma todo en líquido. ¿Ve? Vamos a tener también diferentes clasificaciones de las disoluciones. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de solutos. Pueden ser sólidos o líquidos y el disolvente sólido. Pueden ser sólidos, gaseosos o líquidos y el disolvente puede ser líquido o gaseoso y gaseoso. Busquen ejemplos de esto también. Yo aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, el bronce. El bronce es un metal de color medio amarillo que es una mezcla de metales, de zinc y estaño. Por otro lado tenemos las amalgamas antiguas dentales, que era boro y mercurio, y se veían las tapaduras así medias como de plata. Algunas joyas, algunas alhajas también son de plata, combinadas con otros metales, que puede ser el que provoca alergia. Por ejemplo, si tiene níquel, eso puede provocar alergia. Ay, se cambió. Veamos. Ahora, sólido, gaseoso y líquido. Solutos. Por ejemplo, sólido, sal con agua. Gaseoso, las burbujas de la bebida, las champañas, la Coca-Cola, la cerveza, todas esas tienen gases encerrados dentro, disueltos en el líquido. Y se nota cuando usted lo destapa y puede salir el gas. Bien, seguimos. Estado líquido. Alcohol en agua. Claro. O por ejemplo las gotitas de stevia en el endulzante. Ese también es soluto líquido en un disolvente líquido. También está gaseoso con gaseoso, que es el aire. El aire puede contener otras sustancias disueltas también. Seguimos. Aquí tenemos los ejemplos. Ustedes pueden ir viendo el video. Yo se los voy a dejar aquí de lo que ya les mencioné. Las aleaciones, que es aquí, por ejemplo, una mezcla de metal. Esto es el bronce. O por acá, por ejemplo, la amalgama, lo que yo le mencionaba. Los vidrios, que también son sílice y óxidos metálicos. La sílice es un mineral abundante en la arena. Y estos como que se calientan a temperatura, pero hasta que se licúan los metales, los sólidos. Después tenemos también acá, ay, que se cambia. Tenemos acá los aspectos de las disoluciones, lo que les mencionaba yo. Por ejemplo, transparente porque permite el traspaso de la luz. Tamaño de partículas del soluto es muy pequeña y el soluto está distribuido homogéneamente. Por ejemplo, aquí está distribuido y representado del mismo color en forma pareja, flotando por ahí, por así decirlo, continuo y parejo aquí. No es que sedimenten. Sedimentar significa que caen al fondo, ¿ya? Entonces, lo que cae al fondo no es sedimento. Perdón. Es sedimento y no es que... entonces ya no sería homogéneo, ¿ya? Bien. Aquí tenemos también la clasificación de un modo general. Según la cantidad de soluto que yo le agrego, puedo tener una disolución insaturada o una saturada o una sobresaturada. Les explico aquí básicamente y bien sencillo. Una disolución insaturada es aquella que puede contener una cierta cantidad de soluto y yo podría seguir agregando más cantidad. La solución saturada es aquella que alcanza justo el punto en el que el solvente contiene al soluto y si yo le agrego un cristalito más, este ya no va a estar disuelto, sino que va a estar aspecto sólido al fondo. Sobresaturada es aquella que yo modifico las condiciones de temperatura o de presión y yo puedo meter más soluto del que en una condición de temperatura puedo aguantar. Por ejemplo, si yo pongo agua y azúcar y yo empiezo a echar agua y harta azúcar, perdón, le voy a poner una cucharada de azúcar, otra cucharada de azúcar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tener un punto en el que el azúcar no va a estar contenido en esa agua a esa temperatura. Si yo le pongo un cristalito más o una cucharada más, yo voy a ver que esos cristalitos de azúcar no se van a disolver. Pero ¿qué pasa? Si yo caliento esa cantidad de agua y azúcar, voy a ver que efectivamente se van a disolver esos cristalitos de azúcar, dependiendo de la capacidad que tenga mi solvente,
y voy a poder enfriarlo y voy a tener una solución sobresaturada porque se va a enfriar una cantidad importante, pero van a quedar contenidos en ese volumen de agua la cantidad de azúcar. Bien, entonces, nosotros vamos a hacer ejemplos más adelante. Voy a hacer otro video en donde explico cómo hacer, por ejemplo, una solución insaturada, otra saturada y otra sobresaturada. Bien. Ahora, ¿cómo calcular el soluto? Lo que hay que tener bien claro, primero, es que podemos hacer un balance de lo siguiente. Cuando yo tenía el ejemplo anterior donde se combinaba el soluto con el disolvente para formar una disolución, lo que yo tengo que considerar es que la masa total de la disolución corresponde a la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Hay que saber las unidades de masa, que es con lo que uno pesa. Comúnmente decimos que pesamos. La palabra correcta es masar. Entonces nosotros ponemos en la balanza y nos va a dar una cantidad de gramos, de miligramos o de kilogramos. Esas son las unidades que se utilizan para la masa. Y la masa es una propiedad de la materia, es la cantidad de materia, ¿ya? Y por otro lado tenemos que conocer las unidades de volumen. El mililitro, que se puede anotar ml o cc, que significa centímetro cúbico, o así bien. ¿Ya? Esas son las formas de anotar el mililitro. Todas estas son la misma unidad. Y el litro o bien metros cúbicos, por ejemplo, para medir volúmenes muy grandes como el agua dentro de una piscina. Y el litro, que son unidades bastante conocidas. Aquí es de esta imagen, tengo la balanza, que yo tengo aquí una masa y yo la puedo determinar la cantidad de materia, la cantidad de masa, pesándolo. ¿Ya? Vamos a decir eso, masando o pesando. Bien, por otro lado, tenemos también que el volumen de un sólido se puede medir de la siguiente manera. Este que está aquí es una probeta que tiene un volumen determinado de agua. Y si yo agrego adentro, por ejemplo, mi sólido, aunque tenga la forma irregular, yo puedo saber qué volumen va a ocupar por el volumen de agua desplazado. Entonces, conociendo estas características y estos trucos, yo puedo determinar que la masa de la disolución, yo la puedo determinar masando la disolución o sabiendo cuál es la masa del soluto y puedo determinar la masa del disolvente por una simple resta. Y la misma ecuación la puedo realizar para volúmenes de líquidos de disolución, para la masa o volumen de soluto, o para la masa del disolvente o el volumen de disolvente. ¿Ya? Bien, eso sería. Espero que les haya servido y nos estamos viendo. ¡Chao!